¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias que nos acompañan en este Facebook Live, en este día miércoles, una ocasión especial para hablar el día de hoy con nuestra invitada de lujo, por cierto, Mónica Aspe Bernal. Ella es la presidenta interina de AT&T México. Hay que decir que al igual que CNN, pues AT&T México y Warner Media, todos somos parte de AT&T. Saludos hasta la capital mexicana. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Con el gusto de saludarte, Gaby, y a quienes nos acompañan el día de hoy. Pues sí, quienes nos acompañan, está la invitación para todos ustedes a enviarnos las preguntas que tengan para Mónica en esta mañana. Va a ser importante conocer varios puntos de Mónica como mujer ejecutiva en el mundo de la tecnología y las telecomunicaciones en un mercado como el mexicano tan importante en todo lo que toca a la telefonía móvil y otro tipo de servicios. Mónica, pero bueno, este es el momento del COVID-19 y las industrias de medios y de telecomunicaciones y tecnológicas pues han sido llamadas a mantener en esta emergencia al cliente conectado. Háblanos un poquito de cómo han estado trabajando, cómo les tocó el COVID-19, qué desafíos les impuso para lograr ese reto, cumplir con el cliente. Bueno, en las telecomunicaciones somos claramente una industria esencial, así descrita en términos formales por los gobiernos en México y en otros países, y así sobre todo experimentada por todos nosotros, ¿no? Porque todos los que podemos, estamos en casa trabajando de manera remota y viendo pues a nuestros familiares, a nuestra gente querida, pero también en el trabajo, la escuela de los niños, en fin, todo esto lo estamos haciendo sobre plataformas digitales. Así es que nuestra calidad como telecomunicaciones de una industria realmente esencial en el funcionamiento de las sociedades contemporáneas se hace patente en el contexto de la pandemia y de las crisis económicas que esto detona también. ¿Cómo lo vivieron? Cuéntanos, ¿qué desafío impuso mantener conectada a la gente al interior de la compañía, que por cierto es una compañía con un número importante de empleados? Así es, mire, hemos tenido los retos que tienen todas las grandes empresas, que es el tema de cómo mantener sanos a nuestros trabajadores, a nuestros colaboradores, que puedan, muchas de estas personas tienen que seguir yendo al trabajo porque los ingenieros, las ingenieras se siguen subiendo ahí a las torres para mantenernos conectados. Entonces, cómo tenemos distancia, protocolos, cuidados, para asegurar que todas las personas que trabajan en la empresa están lo más cuidadas posibles en términos de evitar contagios y aplanar juntos esta curva. También en términos de cómo apoyamos a nuestros clientes, hicimos, por ejemplo, esta oferta para tener SMS y llamadas gratuitas en prepago para quienes no pueden pagar ahorita, que se puedan mantener conectados. Y en términos de la comunidad, hemos hecho un esfuerzo muy grande 60 millones de pesos donados, 30 millones específicamente a organizaciones de la sociedad civil para apoyar en alimentación, cerca de 1 millón de platos de comida para las familias mexicanas más vulnerables, en temas de salud, equipamiento médico para los médicos que están ahí en el frente de batalla contra el COVID-19, el coronavirus, y temas también económicos para las familias, los niños más vulnerables. Entonces, la verdad es que en muchos frentes al mismo tiempo, una gestión complicada en la crisis, pero fundamental hacerlo porque es importante para nuestra empresa y es importante para toda la sociedad. Ustedes tienen unos 18,000 empleados en México, ¿correcto? Así es. Exactamente, y son más de 19 millones de clientes en el mercado mexicano para AT&T México, ¿es así? Exactamente, entonces sentimos una responsabilidad muy grande de mantener conectados a nuestros clientes, de dar el mejor Sí. servicio y de cuidar a nuestros empleados también en estos tiempos tan complejos. Oye, Mónica, y los clientes que no han podido pagar porque perdieron el empleo, o los pequeños negocios que también han estado en una situación crítica en muchos puntos del mundo y en América Latina, y les llaman y les dicen: "No puedo pagar en este momento", ¿qué estrategias han hecho? ¿Cómo han mantenido o tratado de evitar que se desconecte del servicio? Bueno, tenemos esta oferta justamente para mantener la conexión más importante, la más básica, que son las llamadas y los SMS para aquellos clientes que no pueden pagar ahorita los servicios y esperemos también que venga la recuperación económica. Tenemos que trabajar Mm. juntos para levantar
a nuestras sociedades para que las empresas podamos seguir operando y mantengamos el empleo que es tan importante para la recuperación. Para ustedes, los clientes prepago y pospago, 2 tipos de clientes son importantes. ¿Viste algún tipo de cambio, de ajuste de hábitos en estos meses de pandemia de los clientes de AT&T México? Un incremento enorme de más del 50% en el uso de herramientas de trabajo remoto, por ejemplo, que hace mucho sentido lo que estamos haciendo nosotros, lo están haciendo pues muchas personas. Y hemos visto, por ejemplo, también cambios hacia afuera, pero déjame comentarte uno interesante hacia adentro. Muchas cosas que pensábamos que eran imposibles, ¿no? Nuestros call centers tenían que ser presenciales. Y tenían que ser presenciales porque hay datos delicados y no teníamos necesariamente los sistemas para el manejo de datos de tarjetas de crédito, etcétera, de manera remota desde los hogares. Y resulta que sí podíamos, que podíamos hacer estos cambios tecnológicos de seguridad. Hoy tenemos más del 95% de nuestros colaboradores de call centers trabajando desde casa. Y de hecho, contra la expectativa, contra, diría incluso el prejuicio que teníamos sobre el trabajo remoto, subió la productividad y subió también mucho la satisfacción de los colaboradores que están trabajando desde casa. Entonces, cuando salgamos de la pandemia, que sabemos que es un cambio gradual, ¿ya estás evaluando cómo va a mantenerse, qué parte de la operación como está ahora? Por supuesto, el regreso al lugar de trabajo será paulatino, será cuidadoso, manteniendo la sana distancia y las políticas, las prácticas de seguridad y de salubridad, pero además será hacia modelos distintos, hacia modelos híbridos entre lo remoto y lo presencial, donde la capacitación, la supervisión, el contacto con otros para tener este sentimiento de organización y de comunidad suceden presencialmente, pero donde una parte importante del trabajo sucede de manera remota. Realmente el COVID-19 ha sido un acelerador digital impresionante en el mercado de las telecomunicaciones allá afuera y también hacia adentro de nuestras propias empresas de tecnología. Exactamente. ¿Están ustedes reajustando sus planes entonces para México? ¿Esta lección les da algún tipo de perspectiva sobre cuál debe ser la prioridad en la estrategia para el mercado mexicano? Sí, seguimos apostándole al mercado mexicano, seguimos invirtiendo. Hemos sido durante los últimos 5 años la empresa que por mucho más ha invertido en la industria móvil en México, siendo que tenemos una base de clientes menor, somos la que más invierte, son datos públicos del regulador, del IFT, y esto lo vamos a mantener, pero sí hay cambios muy importantes. Nos tenemos que volver más eficientes. Hay una contracción de la economía y tenemos que reaccionar y el trabajo remoto es una de estas maneras de volvernos mucho más eficientes. Oye, ya te empiezan a preguntar, y este es un tema importante, muy importante. ¿Qué va a hacer AT&T para poder ganar market share a Telcel, ya que parece que el dominante no está perdiendo mercado? Mira, lo primero, ser los mejores. El enfoque que estamos en esto de lleno, el enfoque a la experiencia del cliente, el cliente al centro de nuestra operación. Tenemos retos, los estamos atendiendo y estamos en el camino de ser los mejores y por mucho. Entonces, ese foco es lo primero, tenemos que ganar en el mercado con el cliente. El siguiente punto sí es el tema regulatorio y el de emparejar la cancha, las reglas del juego. Tenemos una cancha donde jugamos, pues, no de manera muy pareja en el mercado mexicano todavía. Falta mucho por lograr en términos de una regulación pro competencia que permita realmente que juguemos parejos en la cancha. Y esto es importante porque necesitamos una industria sostenible para poder seguir invirtiendo en el largo plazo, para que todas las empresas debamos de invertir, no nada más nosotros, números muy importantes, porque eso es lo que genera infraestructura y eso es lo que genera cobertura y eso es lo que genera inclusión digital. Si queremos reducir las brechas digitales, necesitamos más competencia en el mercado mexicano. ¿Por qué no ha sido suficiente lo que ha hecho el regulador? Hay tu competencia te diría, y el dominante te diría que ustedes no han invertido lo suficiente. Yo sé que ya mencionas el tema, pero ¿qué ha faltado y cuál es el costo de oportunidad, para preguntarlo más claro,
de que no haya todavía esa cancha pareja como describes? Ha faltado, yo creo que han habido grandes avances, hay que decirlo y hay que reconocerlo, pero ha faltado lo que en inglés se dice el enforcement, la capacidad de hacer cumplir la regulación. Y hay sanciones, ahí, la de Telnor, la más reciente, en fin, hay incumplimientos muy importantes, esta regulación asimétrica, y necesitamos que se cumpla y necesitamos apretar las reglas, porque esto no se trata de las empresas, se trata de la inclusión digital, de la reducción de brechas, y en el contexto del COVID-19 se vuelve más evidente que nunca la importancia de que todas las empresas sintamos esa presión competitiva de tener que salir a invertir y a prestar mejores servicios y a conectar a más clientes y a tratarlos cada vez mejor. Leopoldo Giovanni Zavala nos pregunta que qué información tienes respecto a DirecTV en Venezuela. Nosotros dimos la información el día de ayer. No estoy clara que tú tengas más detalles por ser la presidenta interina de AT&T México. Sí, digo, desde México es un tema que nos es ajeno, pero la empresa ha hecho pública su posición en los Estados Unidos sobre la imposibilidad de cumplir con dos marcos legales, con obligaciones por parte de dos gobiernos que se volvieron desgraciadamente incompatibles, ¿verdad? Entonces, no hubo esta posibilidad para la empresa de seguir prestando ese servicio. Te pregunta JC Gacela, ¿cómo y cuándo será el regreso a la nueva normalidad para AT&T México? Describe nueva normalidad, claro. Así es, hay que describir nueva normalidad. Será paulatino. No hay urgencia de nuestro lado, no hay prisa, estamos trabajando bien, estamos enfocados. La mayor parte de nuestros colaboradores desde casa y solamente aquellos que tienen que estar desde el sitio físico estando ahí con las medidas de protección. Va a ser con distancia, va a ser en ocupaciones más bajas dentro de las oficinas, dentro de los espacios de trabajo, con prácticas de tomar temperaturas, de tener distancia, todo esto, y será poco a poco, no va a haber un día en el que todos volvamos y al día siguiente estamos 100% en el mundo que conocíamos, paulatino, cuidadoso para asegurarnos de que no tengamos nuevos picos de infección. Mónica Aspe, te preguntan hablando del tema, Alan Hernández, ¿cuáles son las medidas de bioseguridad que están implementando con los supervisores y técnicos que actualmente están trabajando? Bueno, tenemos medidas de seguridad para todos nuestros diferentes tipos de colaboradores según el tipo de trabajo. La primera gran medida de seguridad es toda aquella persona que tiene condiciones de vulnerabilidad por salud o edad, se encuentra trabajando desde casa o se encuentra en casa incluso si no puede realizar su trabajo. Lo segundo es toda aquella persona que puede realizar su trabajo desde casa, se encuentra en casa. Lo tercero, aquellas personas que tienen que estar desde el sitio, la distancia es fundamental, entonces ocupaciones mucho más bajas y separación entre las personas, equipo de protección, tapabocas, gel, etcétera, todo este tipo de medidas, tomas de temperatura y avisos sobre cualquier tema de sentirse un poquito mal a la casa, de inmediato se aíslan los espacios, se sanitizan los espacios y nos aseguramos de que no haya infección. Se trata de mantener al margen lo más posible la infección porque nos ayudamos nosotros, ayudamos a nuestros colaboradores y realmente salvamos vidas. Qué bueno que describes todo esto porque te preguntaban si podías comentar ese esfuerzo que están haciendo los colaboradores. Muchísimas preguntas. También me dicen AT&T, este es otro tema del que hablamos tú y yo ayer. ¿Tiene planes AT&T para traer tecnología 5G a México? Y en una opinión, Mónica ha hablado desde AT&T México, pero Mónica tiene una larga trayectoria también trabajando en comunicaciones y transportes, luego representando a México ante la OCDE. Preguntarte si el COVID-19 retrasa o adelanta ese tipo de planes para un mercado como el de México. No queda claro todavía de cómo lo afecta. El momento en el ¿en qué momento llegará el 5G a México? Cuando esté el mercado listo, cuando estén los casos de negocio. Lo importante es que podamos, con la tecnología que tenemos en nuestra red, atender, dar servicio a esos casos de uso que tienen nuestros clientes. Mientras los casos de uso se puedan atender con tecnología 4G LTE, con nuestra red actual, lo seguiremos haciendo así porque hay obviamente una inversión adicional
que encarece los servicios al migrar de generación de tecnología. Entonces, ¿cuándo migraremos a 5G? Cuando realmente existan esos usos, por ejemplo, autos que se manejan solos, operaciones médicas a distancia, usos allá afuera en el mundo que ya requieran de la tecnología 5G, ese es el momento para traerla. Si la traemos antes, simplemente encarecemos el servicio y no cambiamos la experiencia. Si la traemos después, retrasamos usos que los clientes quieren. Entonces, lo que hay que hacer es no ser estrictos con cuál es el calendario, sino observar al mercado, observar lo que necesitan los clientes y cuándo debe de entrar 5G a México, cuando los clientes lo necesiten según los usos que requieren. Mónica, ¿cómo agarró a México o cómo tomó a México el COVID-19 en cuanto a cobertura, en cuanto a todas estas brechas que la tecnología puede acentuar o puede cerrar y comparándolo con otros países? ¿Cómo lo describes ese retrato? Mira, nos tomó mucho más preparados que hace algunos años, en el sentido de que hemos tenido incrementos muy importantes en términos de penetración de los servicios, del el porcentaje de nuestra población conectada a Internet. En ese sentido, nos toma en otro lugar muy distinto que hace 4 o 5 años, ¿no? Estamos en un mucho mejor lugar. Ahora, queda una brecha muy grande. Tenemos todavía millones de personas no conectadas y el COVID-19 evidencia esta gran desigualdad que se genera entre las personas con acceso a Internet y las personas sin acceso a Internet, porque hay mucho más de nuestras vidas que sucede sobre redes. Y entonces, las personas que no están conectadas, de pronto su reto, por ejemplo, los niños en las escuelas, claramente esa es una brecha que se exacerba en tiempos de COVID-19 y que es preexistente, pero que ahorita se vuelve mucho más evidente. Nos toma mejor que hace unos años, nos toma todavía en un lugar muy insuficiente en términos de inclusión digital y nos recuerda que la agenda pro competencia es más importante que nunca porque tenemos que abatir esa brecha digital. Entonces, el teletrabajo, la telemedicina, todo lo que toca la educación a distancia, no se puede desarrollar plenamente en el corto plazo. Bueno, hay partes, lo que pasa con la brecha digital y sucede en México y en todas las sociedades con distintos números, pero el fenómeno es el mismo, es que hay una parte de la sociedad hiperconectada que sí tiene acceso a estas tecnologías y que se empieza a mover a formas de vida realmente mucho más conectadas, donde temas centrales como la convivencia humana, la educación, la salud, los negocios suceden ya en línea, una parte intermedia de la sociedad que está conectada, pero todavía no con la calidad o con la capacidad de pago suficiente para migrar todos estos usos a las redes, y después una parte de las sociedades que está desconectada y que se mantiene al margen de estas oportunidades. Y esto atender esta población es muy importante porque de otra forma se exacerban otras desigualdades preexistentes, por ejemplo, de pobreza, ¿no? Entonces, aquí nos sumamos a los esfuerzos del gobierno mexicano, yo diría de toda la industria, de la sociedad, de apresurar la digitalización de nuestra sociedad para abatir desigualdades. Justamente te quería preguntar si es necesario entonces el esfuerzo de una empresa de Internet como la que promueve el presidente López Obrador en México para cubrir estos, digamos, estas brechas, o si las empresas están en condiciones de hacer más al respecto. Bueno, hay espacios complementarios, el reto es enorme y yo creo que la respuesta no está en si es una u otra la solución, sino en cómo todos vamos poniendo de nuestra parte para llenar este rompecabezas, y eso implica inversión. Y eso implica inversión privada sin duda y en números mucho mayores que la inversión pública, como ha sucedido en absolutamente todos los casos más exitosos de inclusión digital. Pero también el empujón público es importante porque es muy complementario. Hay una parte de la población en alimentación, en educación, en salud, en conexiones a Internet, por ejemplo, que requiere del esfuerzo público. Así es que nosotros lo vemos como complementario, tomamos la responsabilidad de cumplir con nuestra parte, que es dar mejor servicio cada vez a nuestros clientes y aumentar nuestra base de clientes e ir resolviendo una parte más importante cada vez de esta brecha digital por la vía del mercado.
Seguimos platicando con Mónica Aspe Bernal, ella es presidenta interina de AT&T México. Te pregunta Vandria Álvarez, ¿qué iniciativas deben hacer las telcos para ganar en el 2020 este año? ¿Qué proyectan a 2021? Bueno, yo creo que hay un tema muy central de experiencia del cliente, donde las ofertas son importantes, pero también es muy importante estar cerca del cliente, entender lo que quiere y estar muy cerca leyendo el mercado en términos de los cambios de patrones de conductas que estamos viendo con el COVID-19, porque una parte de esto se va a quedar. Ya aprendimos a hacer cosas que no sabíamos hacer en línea. Y ahora tenemos que estar muy cerca y observando realmente qué es lo que quiere el consumidor. No debemos de ser nosotros quienes dictemos como empresas de telecomunicaciones hacia dónde vamos, sino quienes escuchemos a los clientes, al consumidor y entendamos hacia dónde se están moviendo esas necesidades y nosotros seamos rápidos en tener esas respuestas en el mercado. Fíjate que hace unas horas escuchaba yo al CEO de Walmart hablar de cuánto crecieron sus ventas en línea acá en Estados Unidos, 74% en el trimestre, imagínate. Impresionante. Y impresionante. Y de lo que hablaba, productos que antes no se demandaban, bicicletas, rompecabezas, ahora están en alta demanda. ¿Cómo describes ese cambio en los hábitos de consumo de equipos, telefonía, datos en esta pandemia para ustedes? Mira, hay dos fenómenos. Uno es obviamente la recesión económica, el impacto económico, y entonces hay una caída importante de ingresos para todos los sectores, casi para todas las industrias, ¿no? Pero hay otra que es este cambio de patrones de consumo y esta digitalización de la conducta de consumo de las personas que cuando vemos más a largo plazo trae muchas oportunidades. Y te doy una, por ejemplo, la inclusión financiera digital. La inclusión financiera física tiene sus límites, tiene sus retos, porque hay que construir sucursales en los países, pero la inclusión financiera digital es algo que tiene pues, todavía un espacio enorme para avanzar, porque hay muchísimas más población digitalizada que incluida financieramente. Esa es una de las grandes oportunidades que vienen. Voy a dejar que Mónica tome un poco de agua. No, no, Perdón. adelante. Y esto es un Facebook Live y estoy recibiendo varias preguntas, así que ningún problema, al contrario, hay que tomar un poco de agua para avanzar. Gracias. No, no, por Dios. Mira, me dicen, Dailel, un poco en línea con lo que tú estás explicando, Dailel Morales, ante esta situación, ¿qué áreas de oportunidad ya detectaron ustedes en las telcos y, bueno, AT&T México? ¿Qué áreas de oportunidad encontraron? Teletrabajo, inclusión financiera, eh, los temas de entretenimiento, por supuesto, el consumo de video que ha subido muchísimo, la importancia de la educación en línea. Yo creo que hay lecciones muy claras de nuevas direcciones de consumo de bienes y servicios sobre plataformas digitales, sobre las redes de telecomunicaciones, a las que tenemos que estar muy atentos, porque pues, lo estamos viviendo todos, lo estamos viendo aquí mismo, ¿no? Esto sucedía poco antes. Carolina Lacayo dice, mientras tanto llegues a inclusión digital, mientras llegues a inclusión digital, ¿cómo podríamos resolver esa parte de la población? ¿Cómo ayudar a esa parte de la población que describías hace unos minutos? Bueno, lo estamos haciendo ya desde nuestra entrada a México hace 5 años, con enormes inversiones. Em, hemos, sin duda, incluido digitalmente pues, a millones de personas que no estaban conectadas. Entonces, realmente el empuje de competencia lo que genera es la necesidad de dar mejores servicios. Bajaron los precios cerca de 40%, y esto que permite que le alcance el dinero a mucha más población para poderse conectar. Entonces, la competencia importa, la competencia genera mejores condiciones en el mercado, genera mejores precios, genera más cobertura, genera atención por atender bien al cliente, y eso permite que muchísimos más millones con sus propios medios, pero en mejores condiciones de mercado, puedan conectarse. Y eso nos reduce el porcentaje de la población que necesita de un esfuerzo público
por encontrarse en condiciones de pobreza para poderse conectar. Mónica, también obviamente que importa lo que se proyecta sobre la crisis económica que se anticipa para México y hay contracciones esperadas desde 8% hasta de 2 dígitos. Aquí la pregunta es si son considerados esenciales. ¿Piensan sentarse con las autoridades y con los competidores para hablar de cuáles deberían ser las prioridades que deja esta pandemia y lo que viene después, que es este colapso económico? Bueno, somos parte de esta reflexión a través de muchas organizaciones, estamos en un diálogo constante, por supuesto, con las autoridades. Somos una empresa muy transparente, muy abierta a compartir estas lecciones y siempre somos los primeros que levantamos la mano para decir cómo le entramos a este reto. Te mencionaba ya el trabajo con la comunidad, por ejemplo, Sí. y un punto muy bonito, incluimos a los colaboradores de AT&T en un fondo. En 3 días, más de 1,400 colaboradores donaron una parte de su salario para ayudar a familias más vulnerables. A mí me pareció muy significativo porque habla realmente de una comunidad, de una empresa que tiene pues esta sensación de construir comunidad, de ser parte del país en el que estamos y de sacarnos juntos de estos retos, ¿no? De trabajar juntos y esto es de hacerlo todos. Ahí no hay competencia en términos de ayudar a la comunidad, ahí tenemos que ir juntos. Bueno, Mónica, ejecutiva, mujer, mamá, no sé cuántas ejecutivas hay en las empresas de telcos, creo que eres la única, me imagino. Y aquí la pregunta es, ¿cómo has sobrellevado eso, que estás trabajando en casa, que tienes una nena, y estarte enfocando en un momento tan crítico de esta emergencia? Bueno, retos personales, sin duda, retos profesionales y a veces se suman, pero así son las oportunidades. Yo antes que nada, muy agradecida con trabajar primero en una empresa que se tome en serio la igualdad de género, no solo en los números de participación, sino en el liderazgo. Cuando AT&T llegó a México y adquirió 2 empresas, tenía 10% de mujeres en posiciones de liderazgo. Hoy está arriba del 35-36%, con una CEO interina mujer, con la mitad de las vicepresidencias ocupadas por mujeres. Y esto es realmente muy relevante, poco común todavía, y tenemos que trabajar para contagiar de algo bueno a otras empresas y organizaciones, que es igualdad de género en todos los niveles. Y después en la parte personal, pues con los retos de tantas mamás, de tantas familias que tienen que ver, tengo una niña pequeña de 3 años que tienen que ver con la familia, el trabajo desde casa, estos nuevos horarios también, aprender a funcionar combinando vida personal con vida profesional desde un mismo espacio en el hogar. Y las prácticas también de liderazgo para ayudar a enfocar una organización, para tener un rumbo claro, para tener empatía. No todos vivimos igual estos tiempos de cambio, pero también para marcar un ritmo operativo y mantener un rumbo claro en una gran organización que requiere, como todas las grandes organizaciones, de dirección, de liderazgo, de comunicación y particularmente en tiempos de incertidumbre, de crisis, que es lo que nos tocó vivir en estos tiempos. Pues puntualmente, casi que te pedimos 3 consejos para este teletrabajo, que es todo un desafío en casa, por supuesto, y para las mamás. ¿Qué consejos das? Mira, qué interesante. Necesitamos, a mí me parece, y es bien difícil de lograr, pero por lo menos hay que tener la clara intención, espacios que son puramente laborales y espacios que son puramente personales. Tienen que haber tiempos en que estamos con los hijos, con la familia, donde realmente estamos, no donde estamos, pero estamos contestando un mail. Y también tienen que haber espacios de trabajo donde realmente nos concentramos y tratamos de no estar trabajando, pero al mismo tiempo viendo. Entonces, generar ese doble, esos espacios exclusivos de atención, eso es lo que nos hace productivos, creo que es fundamental, implica colaboración en el hogar, obviamente, entre las distintas personas que pueden cuidar de los niños, adultos mayores, quien requiera cuidados en el hogar.
Otro consejo sería, yo lo hago todas las mañanas, mantener la práctica de ser muy claros en qué queremos lograr el día, analizar la agenda, tener un foco muy claro de qué queremos lograr, porque a veces el teletrabajo, sobre todo cuando no estamos tan acostumbrados, nos puede llevar por caminos distintos y nos gana la agenda a las prioridades que debemos de tener. Entonces, el foco en cuáles son las cosas primordiales que sí quiero lograr en el día. Y después la comunicación cercana, continua, necesitamos mucha más comunicación humana, tanto en lo personal como en lo profesional, para saber cómo está la gente, cómo están los equipos de trabajo, están enfocados, saben a dónde debemos ir, cómo están enfrentando estos tiempos también emocionalmente, empatía, porque por un lado hay que tener rigor en la ejecución, pero por otro lado hay que ser empáticos, cada quien vive distinto estos tiempos. Y es difícil sobrecomunicar realmente en tiempos de crisis, necesitamos estar más cerca, porque en lo físico pues estamos más lejos, ¿no? ¿Cómo haces tú para que esos 18,000 empleados que en muchos casos están en casa no se sientan tan solos, los que no están acostumbrados a este teletrabajo y ya se los impuso el coronavirus? ¿Cómo te aseguras en el día a día? Y este también es un muy buen consejo para quienes tienen empleados a su cargo que están trabajando a la distancia, no acostumbrados. ¿Qué les dices? ¿Cómo lo haces tú? Mira, yo trato de hacer videos, trato de que a veces son mucho más fáciles de ver que leer textos largos, trato de mandar algunos correos cortos con mensajes clave a través de comunicación corporativa, pero realmente esto no es de una persona, es de una organización. Cada vicepresidente, vicepresidenta hacen lo mismo con sus organizaciones y esto va bajando en los distintos niveles. Entonces, la práctica de comunicación no puede ser cupular, tiene que ser realmente una práctica de la organización y enfatizar eso es bien importante, sobre todo en organizaciones grandes. Y la apertura a que sea bidireccional, a veces nos llena de trabajo, pero hay que tratar de contestar correos, inquietudes, en fin, estar ahí, dejar un tiempo en la agenda para estar ahí presentes para lo que necesita la organización en términos de trabajo, pero también emocionalmente, que es particularmente importante ahora que no podemos tocarnos, que no podemos vernos en un pasillo, intercambiar miradas, ¿no? Creo que ese tema de la comunicación cercana se vuelve fundamental. ¿Qué libro, no sé si estás leyendo, pero si estás leyendo, qué libro recomendarías leer por estos días, en estos tiempos? Estoy leyendo un par de libros, uno que se llama, creo que Happiness, que es del tema de la felicidad como lo estudian en la Universidad de Harvard, y es un profesor del área, un libro naranja, creo que Happiness es el título, muy interesante. Y estoy leyendo un libro de un personaje importante de AT&T que no había leído, Ralph de la Vega, sobre bienvenidos los obstáculos, creo que es Challenges are welcome, algo de este tipo, que es un gran líder realmente de la organización, y ahora que me estoy adentrando más en la historia del liderazgo de AT&T, también estoy leyendo ese libro. ¿Qué lecciones compartes? Danos algunos consejos para aquellas jóvenes mujeres en el mercado laboral que se imaginan que es difícil ascender y que todavía hay ese techo famoso de cristal. Después de tu experiencia estando por el lado sector público y ahora en el sector privado, ¿cómo resumirías esos consejos prácticos? Bueno, nos cuesta más ganar lo mismo en términos de espacios, en términos de compensación económica, etcétera, en general, ¿no? En nuestras sociedades. Entonces, las redes de mujeres son muy importantes. Las redes de mujeres nos enseñan a ser solidarias unas con otras, a ayudarnos, a dar mentoría, a dar consejo, a interceder por otra, a decir no la dejaste terminar la frase, la interrumpiste. Eso ayuda mucho cuando las mujeres nos apoyamos, y las redes de mujeres nos dan esa educación que a veces la casa y la escuela en muchos casos no nos dieron, de solidaridad y de entender que estamos en condiciones a veces desventajosas. El segundo punto es que
la ventaja laboral más grande está en el hogar. Poder construir parejas igualitarias que apoyen y respeten en términos de igualdad las carreras de las mujeres es también fundamental porque sobre todo si vienen hijos, el cuidado de los hijos es quizá lo que más saca a las mujeres del desarrollo profesional. Sí sucede en hogares no igualitarios. En hogares igualitarios no solamente no debe de ser un lastre, sino que es la fuente más grande de felicidad, motivación, humanismo, en fin, nos fortalece mucho, ¿no? Diría eso, y la otra que es muy obvia, estudiar y trabajar y echarle muchas ganas, porque a veces puede ser injusto, pero sí se nos exige más. Hay que darlo y hay que asegurarnos después de pelear porque otras mujeres tengan mejores condiciones que las que tuvimos. Para cerrar esta conversación, Mónica, preguntarte que nos describas cómo ves el AT&T México en 6 meses, en un año. ¿Cuál es esa visión? Te voy a contestar en un año. 6 meses todavía tiene un poquito más de incertidumbre. En un año queremos ser claramente la mejor empresa en términos del servicio a nuestros clientes. Queremos ser un AT&T en crecimiento tanto en pospago como en prepago. Queremos ser un AT&T innovador en términos de los servicios, de las ofertas a los clientes. Queremos estar avanzando hacia nuevas tecnologías, nuevas oportunidades para los clientes en el mercado. Y queremos también tener condiciones más parejas para que un esfuerzo igual, una inversión igual, un talento igual nos genere lo mismo en términos de resultados. Hay que seguir trabajando por un país más competitivo, porque eso nos ayuda como empresas, nos ayuda como industrias y nos ayuda sobre todo como consumidores y como sociedad. Pues ahí está la respuesta. Mónica Aspe, presidenta interina de AT&T México, que como CNN somos parte de AT&T. Muchas gracias por este tiempo, por estas respuestas a tantas preguntas que nos llegaron por este Facebook Live y hasta cualquier momento, éxitos en ese camino que emprendan tú y tus colaboradores. Muchas gracias, Gaby. Y aquí se ve la absoluta libertad editorial como debe de ser, las preguntas abiertas y es un gusto estar contigo y es un gusto estar en CNN. Muchas gracias. Y gracias a ustedes que nos acompañaron. Un buen día.